Y Boriboya, y Bochiche, bendiciones a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a empezar un programa que le va a gustar bastante porque vamos a tener respuestas que tanto estamos buscando y no todo el mundo la comparte. Para ello, tenemos el placer de recibir en la plataforma, en su canal, a nuestro maestro Aborin Ifa Dosumu, el historiador, doctor Ernesto Rodríguez, profesor de la Universidad CETU. Además de esto, el maestro siempre hizo trabajo de campo en Nigeria, parte de África, donde recogió mucha información importante, buscando las huellas de la historia para luego enseñarle al mundo una realidad que a veces la tienen escondida, a veces no la quieren enseñar, y es importante entender quiénes somos, de dónde venimos, para saber realmente hacia dónde vamos. Por eso en estos momentos lo dejo con el maestro. Mucho gusto, maestro, bienvenido. Muy buenas noches, porque estamos ahora de noche. Soy iniciado desde niño dentro de misterios afro en la isla. Soy cubano, iniciado dentro de los cultos vudú en mi tierra, donde me crié, en Camagüey, y en los cultos bantú por parte de la rama Musundi, de la cual soy ya tata, cuyé, un tata de uno de los más eh, viejos que quedamos. Tuvimos hace poco el descenso de uno de los tatas mayores, que fue Aldo Durade, ¿entiendes? En Fuma Musundi. Iniciado en Orisha Shango, soy iniciado en Ifá, por la parte Anagó, como decimos en África, a toda la cultura de Ifá, diáspora principalmente en la isla. Tuve la oportunidad, por motivo de trabajo, llegar a Nigeria y iniciarme dentro del culto de sanadores tradicionales Oniwo San Ibile, donde tuve una carrera para poder terminar de 9 años y ser consagrado como tal. Dentro de ese campo me di a la tarea de, dentro de la Universidad de Lagos, ser consultor de etnología y folclore afrocaribeño para la Universidad de Lagos, dentro de la cátedra de antropología de dicha universidad. Hice trabajo de campo dentro de la propia Nigeria, en Benin, en otros lados como de África, como Gabón, Angola, y nos hemos dado la tarea, no digo ser autor de libros, porque en lo referente a las liturgias, fundamentalmente Yoruba, existimos pocos autores de libros, más bien somos autores de manuscritos o de estudios recogidos y recopilados que luego le dan la forma de libro a las personas mismas. Están los libros Oriki, el libro negro de Osain y otros libros más que fueron recopilados con la ayuda de muchos hermanos. Dentro de mi actividad actual, soy profesor de Historia y Antropología en la Universidad CEDU de México. Exacto. Donde tuvimos la oportunidad, la gran oportunidad de promover la carrera de Teología Yoruba y Ciencias Ocultas, que es oficial, ¿me entiendes? Dentro del Ministerio de Educación de México, es aceptada como una carrera universitaria Reconocida, más. ¿cierto? Como una carrera. Reconocida, sí, como una carrera universitaria más, la licenciatura en la Universidad CEDUC. Y bueno, invitado por ustedes, vamos a tratar de una manera no centralizada, sino siempre dejándole la opción de aprovechar esta cobertura para enriquecer parte de su sabiduría y conocimiento. Siempre me ha gustado diferenciar una cosa con la otra, el conocimiento con la sabiduría. Uno de mis mentores decía que el conocimiento es todo aquello que tú puedes recaudar en un momento determinado, pero aquello que tú puedes entender y comprender es lo que se convierte en sabiduría. Y una vez que lo practicas, es lo que puedes dar. Entonces voy a tratar desde el lado más sencillo y más Sí. simple, ¿sí? Sin tanta metodología, transmitir estos pocos conocimientos que les puedan servir de base para defender toda la cultura y todo el acervo de una tradición que no me gusta llamar religión, que más bien me gusta llamar tradiciones ancestrales. En la actualidad, a veces lo místico, o mejor dicho, la parte religiosa, como usted dice, empieza a borrar las huellas de la tradición. Empieza muchas veces, yo digo que a veces exagerarse demasiado con respecto a los orishas, sin entender que todo esto, incluso ceremoniales, dependen de lo que la historia realmente guardó o lo que esta energía guardó. Por eso que para mí es importante de que mis seguidores entiendan que existió un Shango, no uno, existió Shango, existió Tutua, no es algo solamente mitológico, sino de carne y hueso. Existieron guerras incluso entre etnias. Ahora, todo esto que sacan a connotación en la parte religiosa, lo están utilizando, sí, digamos en la parte religiosa, utilizan fragmentos de historia
y lo llevan a lo espiritual, y esos fragmentos de historia no están contados como debe ser. Por eso es lo importante esta información que van a recibir hoy del maestro, esta información que vale oro, señores, vale oro, poco se la van a dar y la van a tener aquí en este canal. ¿Por dónde vamos a comenzar? Por Ile-Ife. Primero, su nombre original. ¿Cuántos asentamientos? En algunas conversaciones usted me ha enseñado, maestro, de los tipos de asentamientos que existieron en Ile-Ife o Elú, como se llamaba para ese tiempo. Ahora, quisiera que le explicara a los seguidores la historia desde ese punto o de donde usted cree que podamos comenzar con respecto a las etnias o los grupos que existían en ese momento. Correcto. Bueno, tomando la palabra de esa duda que podía haber planteado sobre la práctica de Orisha, lo primero que voy a tratar de transmitirle es que la práctica Orisha es una práctica ancestral. Cuando hablamos de práctica ancestral, es que todo misterio tiene una base de un ancestro fundador. Es decir, tú sigues la rama, hoy en día se le da palabra de linaje, es B, mi linaje se hace así o mi linaje se hace asado. Eso es producto de que existen los cultos, siempre han existido el respeto hacia el ancestro fundador, que fue el primero que rindió culto a una deidad en ejercicio, es decir, una deidad que cuando está en vida. Hay que tomar en cuenta que existe un concepto dentro de la práctica espiritualista de la región, de todas las regiones de Nigeria, donde en la práctica yoruba en específico hay una connotación espiritual y una connotación de vida física. Existe el concepto de que todos los irumolé pasan a ser orisha, pero no todos los orishas son irumolé. En el caso de Odua, Odudua y Batala, Bataisa, Bataitakuntán, en ese caso hay un concepto espiritual de irumolé, es decir, preexistencial a lo que es la parte humana, y un concepto existencial dentro de la vida humana. Uno de los principios fundamentales que se tiene es el respeto hacia ese linaje ancestral. Para las personas en Benin, por ejemplo, en los antiguos reinos de Benin, que no se llamaban Benin, ¿entiendes? Después vamos a plantear ese aspecto. Okay. Odudua era visto como un fundador también, ¿entiendes? Pero era más visto la imagen de Oramiñán que la misma imagen de Odudua. Para las personas de los territorios Edo, que también pertenecen a lo que es Benin, en el antiguo imperio de Benin, los Esan y muchos otros territorios que existían desde la época antigua, vienen siendo como los Odudua, como pudiéramos traducirlo como los señores, ¿entiendes? Que vinieron de afuera, o aquellos que vinieron de afuera, okay, aquellos que vinieron de lejos. ¿Está entendiendo? También existe el concepto de Odua, y lo vamos a ver como uno de los fundadores antes de Benin de lo que era el imperio de los Ogiso. Y eso lo vamos a hablar mucho después para poder hacer como una especie de transmisión cronológica de fechas. Perfecto. Entonces, si nos vamos a centrar en lo que es la tradición yoruba, por llamarse así yoruba, viene luego de una centralización y una instalación de Odudua como Oni de Ile-Ife. Pero para llegar a eso tenemos que mencionar los procesos de instalación de lo que es la sociedad de Ife como ciudad sagrada. Cuando me dice proceso de instalación, me está hablando de los asentamientos. Distintos tipos de grupos humanos. Distintos tipos de grupos humanos desde las épocas más antiguas. Se puede conseguir entonces, nos puede brindar entonces la información de este grupo que existió antes la entrada de Otontúa. Sí, ¿cómo que no? Okay. Bueno, estamos hablando aproximadamente ya como grupos organizados desde el siglo IX. ¿Entiendes? Estaríamos hablando del 800 y tanto, luego de la era cristiana. Los historiadores en África no datan las eras como los occidentales, antes de Cristo, después de Cristo. Ellos dicen antes de la era cristiana y luego de la era cristiana. Okay. Entonces, desde esa época, esos grupos que eran llamados Elú, no eran llamados Ife, el territorio, y de hecho, desde siempre, desde épocas muy primitivas, siempre fue un lugar sagrado. Entonces, para tratar de buscar un proceso de historia cronológica, nos tenemos que basar en toda la huella que dejaron esos humanos, tanto en ciudades como en yacimientos arqueológicos, como en procesos de herramientas que se usaron en esa zona. Y entonces
los historiadores actualmente en África se basan fundamentalmente en tres procesos de instalación de la ciudad sagrada. Tenemos a Ife Odaye, tenemos a Ife Oyelepo y tenemos a Ile-Ife. Entonces, partiendo de eso, vamos a partir desde las épocas primitivas, desde el Ife Odaye. El Ife Odaye es, pudiéramos llamar, el lugar místico donde se manifiestan los principios primitivos de la humanidad en la Tierra. Donde dice, de hecho, dice que es la primera salida del sol, ¿cierto? Ajá, así es Así lo toman. como lo toman como tal y de hecho, estás hablando de algo un poco como se llama, luego que se hace la centralización, una de las deidades en esa época primitiva, entiende que se menciona mucho es Olorum. Ya. Entonces, de hecho, vamos a hablar luego sobre todos esos procesos de llamado a una deidad suprema. Antiguamente no existía tal deidad suprema. Ese concepto que tienen las religiones abrámicas de un Dios único dentro del proceso de pensamiento del hombre en aquella época no existía. ¿Por qué? Porque el hombre vivía en su realidad en dos tiempos. Estaba el tiempo del sol, donde el día y el tiempo del sueño, pero los dos tiempos para ellos eran reales. Es decir, se manejaban en esos dos tiempos. De hecho, el tiempo del sueño es un tiempo de reencuentro con los ancestros. Por eso es que el sueño tenía una importancia tan grande como mensaje y como interpretación de mensajes para la conexión con las fuerzas espirituales. Entonces, luego que vamos a hablar de esas instalaciones luego, y sin antes no dejar de mencionar ese tiempo en sí, vamos a hablar del siglo IX, luego de la era cristiana, donde en ese lugar existía un proceso de instalación fundamental que en toda la región de esa antigua zona existían 13 tribus, 13 asentamientos, vamos a llamar. Eso es en la primera etapa. Sí, desde esa, en la primera etapa, no, en la primera etapa de Otalle es la etapa mística, es la etapa de la bajada de otro tipo de humanidad. De hecho, se dice que esa etapa, Ifot Daye, fue borrada por un gran diluvio, ¿entiendes? Por una inundación. Ya, que es ya que hace crecer la segunda etapa, que son los sobrevivientes. Que Ife o Yelebo, que son los sobrevivientes, aquellos que sobrevivieron la primera etapa. Entonces, esos que pertenecen a esa segunda etapa de Ife o Yelebo, se regían principalmente, es decir, comerciaban entre ellos con 13 asentamientos fundamentales. Cuando estamos hablando de asentamientos, estamos hablando de ya asentamientos de seres humanos ya avanzados. Es decir, está el ser humano cazador-colector, que se dividía en clanes y en algunas tribus. Los clanes eran formados en la época primitiva por familias. Es decir, una familia consanguínea que casi siempre se regía alrededor de la familia por parte de madre, es decir, eran familias matriarcales fundamentalmente. De hecho, existen costumbres donde los jefes de esas antiguas tribus podían tener hijos, pero las herencias siempre eran dadas a través de los hijos de su hermana, porque eran los que aseguraban que él pudiera encarnar en su propia familia. ¿Fíjese usted? Eran costumbres que existían, que luego se fueron perdiendo. Estamos hablando de la época de los clanes. Luego viene la época de las tribus, donde el hombre empieza a alejarse de los bosques y de los humedales y empieza a conquistar más lo que son los valles y las áreas planas. En esas planicias fueron donde se asentaron estas tribus fundamentales o estos asentamientos fundamentales que vamos a tratar, que tienen una influencia directa a lo que es la formación del gran grupo que luego es llamado pueblo yoruba. Perfecto. Entonces, estas tribus que la vamos a nombrar ahora, yo la voy a poner en pantalla. No se preocupe, se lo voy a compartir a todos para que usted me la pueda ir nombrando o describiendo las tribus. Ajá. Bueno, ahí en esos asentamientos que eran de pequeños tamaños, entre otros, los fundamentales, estaba, por ejemplo, Ideta. Ideta era gobernado por Obatala y actualmente ese asentamiento se encuentra en una carretera que se llama Mokuro. Todavía existen nacimientos y asentamientos que tienen que ver con esa etapa. Y entonces, había un segundo asentamiento que se llamaba Parakin. Parakin era gobernado por Balufe. Balufe. Todos estos gobernantes eran gobernantes y sacerdotes también. Eran los gobernantes y eran los jefes de las costumbres espirituales de dichos asentamientos. De hecho, me dijo usted, maestro, que siempre eso estaba a la par, eso no estaba separado. Lo que era No. Lo que es la política a la espiritualidad estaba directamente proporcional. De hecho, lo que llamamos ceremonias hoy
es el remanente o es lo que concretiza las costumbres que tenían antes. Antes, para la casa se hacía una ceremonia. H. Para la concepción se hacía una ceremonia, para el nacimiento se hacía una ceremonia, para ¿cómo se llama? La muerte se hacía una ceremonia, muy importante, las ceremonias de la muerte. Para todo tipo de actividad se hacía una actividad, una ceremonia. Ellos no estaban desligados, es decir, no tomaban esas costumbres como nosotros tomamos como religión. No eran doctrinas ni eran dogmas. Ellos vivían y convivían con esa energía. Es decir, ellos la sentían como parte de su propia vida y ellos se sentían influidos directamente por esa energía. De hecho, el culto a la ancestralidad es un culto que no le pudiéramos llamar ni siquiera culto. Es decir, la conexión con la ancestralidad era una conexión directamente necesaria. Es decir, había una necesidad más que una motivación para la vida en esos lugares. De hecho, las tribus que tenían los misterios más fuertes eran las tribus más respetadas. Un general no era respetado solamente por su ejército, sino por la magia o por la fuerza espiritual que lo pudiera acompañar también. Y eso lo vamos a ver reflejado en las guerras libradas por Oramian y sus grandes misterios en lo que era la magia, al igual que Changó, al igual que Batalá, al igual que diferentes personajes que eran respetados a nivel regional por sus misterios y por su fuerza dentro de la parte espiritual. Ok. ¿Vale? Entonces estamos en Ideta. Ideta o Patalá era el que lo gobernaba espiritualmente. Bueno, lo gobernaba o Patalá. El segundo me dijo que era, bueno, aquí está la lista. Sí. Está Parraquín, que es Osbalufe, está Imoyubi, que era gobernado por Akpata, que era a lo largo de la carretera de lo que hoy es Ondo Ife. Estaba Odín, que era gobernado por Olocorre, o Bameri, que es por la carretera actual de Ife-Guará. Está Okeoya, que es una región de montañosa, una meseta, donde se hacían muchos comercios, donde se intercambiaba muchos comercios, que era gobernado por Obagio y Dia, que actualmente está en la región de Modaqueque. Estaban los Ilorán, que era gobernado por Obalorán. Estaban los Okeabu, que era gobernado por Oguafegún. Estaba Omologun, que era gobernado por Obadio. El sitio actual se encuentra en la llanura de Oau, así como se llama. Estaban los Iyube, que era gobernado por Obaleyube. Estaba los Iraye, que era gobernado por los Obalaye. Estaban los Ido, que eran gobernados por los Onipetu. Estaban los Yorumu, que eran gobernados por los Obaluru de Alonfe, lo que llamaban nosotros Ifeyesa. Estaban los Inguirin, que era gobernado por los Obanguirin, que eran donde estaban los cuarteles de Coihuo y Oromná, que de eso vamos a hablar después. Habían 3 asentamientos más que luego fueron agregándose, que era Itayemo y Orumo, Bado y Idio. Es decir, que en total eran 16. Terminaron siendo 16. Terminaron siendo 16. ¿Me entiendes? Los fundamentales. Entonces, las victorias de los Odudúa, siempre me voy a referir con lo que es Odudúa en la parte no mitológica, sino en la parte cronológica, como los Odudúas. Okay. ¿Por qué? Porque realmente eran señores o eran personajes, ¿entiendes? Que venían de afuera, que venían del extranjero. Es decir, que venían de una parte desconocida. Es decir, eran los señores de lo desconocido. ¿Entiendes? Okay. Entonces, al llegar ellos en ese tiempo, llevó a una centralización de todas estas comunidades. Entonces, ahí vemos cómo Odudúa, cuando se instala, es cuando aparece la palabra que nosotros como conocemos como Oni, que es gobernante. Odudúa, en pocas palabras, o sea, él conquista a estas tribus o estas tribus se hacen una alianza con él. O sea, ¿cómo llega Odudúa realmente a tener el dominio? A través de la guerra. Había realmente en ese tiempo no había una alianza demasiado fuerte. Había demasiadas rivalidades, demasiadas guerras, había cierta organización, ¿entiendes?, en el sistema. Y Leife era en el lugar, Ideta era uno de los lugares más cercanos a Leife, es decir, Obatalá era el regente de ese lugar en sí. ¿Qué pasa? Que existían muchos personas, a los cuales le llamamos los Ibo, ahora, que eran los propios Elá, que eran las personas del bosque, que invadían constantemente la zona de lo que era ya la organización, uno de los lugares más sagrados, que era lo que llamamos Ife o Yelebo, ¿vale? Ok. Entonces,
Odudua llega, ¿entiendes? Que la gente piensa que llegó, no sé, una cadena, todo. Eso realmente fueron migraciones que desde siempre existieron en toda esa región de Nigeria. Nigeria tenía contactos con el Medio Oriente desde épocas primitivas, los asentamientos más primitivos, mucho antes de Ile Ife, los asentamientos. Fíjate que esta historia de las 13 tribus la estamos hablando en el siglo IX, finales del siglo IX de la era cristiana, ¿entiendes? Y sin embargo, luego vamos a hablar de asentamientos que existían desde el año 100 antes de la era cristiana. Fíjese usted cómo está hablando. Hay hay rastros arqueológicos de ese tipo de asentamientos. No, hay rastros arqueológicos mucho más antiguos. Hay una cultura que es la cultura Nok, de lo que se habla. ¿Qué sucede en Nigeria? En Nigeria, producto de tantas guerras y por tantas situaciones que existen, el proceso de instalación arqueológica para la investigación de personas de afuera es un poco difícil. Pero tenemos la cultura Nok, que es una cultura de las más primitivas en la zona de Nigeria, donde ellos ya tenían un dominio de lo que era el arte de la escultura en terracota, en madera, en bronce, en metalurgia, existiendo en ambos lados alrededor de esa cultura personas o asentamientos que todavía estaban en la época primaria del Neolítico. Es decir, el paso del Paleolítico al Neolítico se ve caracterizado por la construcción de lo que pudiéramos llamar nosotros acá en Occidente chozas, casas ya con techos de paja, es decir, el amaestramiento de los animales, principalmente de las aves, que curiosamente en esa zona la primera ave que fue domesticada fue la guinea, el etú. Por eso es una de las aves más sagradas en esa zona y hay muchas características místicas con respecto a esa ave porque no se sabe dónde pone su cría, dónde hace su alejado de todos los demás aves y toda esa cuestión que eso lo vamos a hablar después. Entonces, centrándonos en esta época, en estos asentamientos, en cada uno de los asentamientos habían pequeños mercados. Recuérdense que en esa época primitiva, casi siempre los mercados se hacían para un tipo de correlación de la caza, de la agricultura o de la Intercambios entre las metalurgia. mismas territorios. Ajá. De hecho, en esa época temprana todavía no existía el caracol como moneda, existía algo parecido a lo que llamamos las esclavas en forma de hierro. ¿Entiendes? Eran como esclavas de hierro. ¿Por qué? Porque uno de los productos más caros que existían eran las herramientas como el asadón, como el machete, como el hacha. Es decir, todas las herramientas metalúrgicas tenían un costo demasiado alto. De hecho, aquellos que practicaban la metalurgia pertenecían a las sociedades donde ellos eran maestros. Eso es todavía, en la actualidad, existen lugares en África donde el hacer un hacha lleva una connotación grandísima, ¿entiendes? Una ceremonia grandísima y viene siendo como todavía como una especie de emblema de autoridad. ¿Vale? Okay. De hecho, se hereda, era una de las principales, las herramientas se heredaban. Después vamos a hablar de la importancia en África totalmente de lo que es el proceso de dominio de la metalurgia. Fue lo que expandió todo lo que es el proceso humano en esa África primitiva. Pero ya desde toda esta instalación, antes de toda esta instalación de las tribus, ya existía ese sitio como lugar de confluencia y lugar sagrado. Entonces, desde esa época ya había conexión con la parte de Sudán, con la parte del Bajo Egipto, con la parte de las caravanas que tenían todos los bereberes y los grupos arábicos, que porque cuando hablan de Arabia, la gente habla de musulmanes, ¿no? La conexión con los grupos árabes existía desde antes de los musulmanes, mucho antes de los musulmanes, mucho antes. Entonces, estamos hablando de una influencia de árabes preislámica en todas esas zonas del norte de lo que hoy es Nigeria, como es la parte de los Hausa, los Chongai, ¿entiendes? La gente de Malí y toda esa franja subsahariana, porque en las franjas del sur del Sahara luego venían las zonas de bosques que también conectan con lo que es Nigeria hoy, con lo que es Togo, con lo que es Ghana, con lo que es Mali y todas las demás. Recuérdense que en aquella época no existían fronteras, no existía que esta parte es Nigeria y que esta parte no. simplemente existían asentamientos. Entonces, dentro de esos asentamientos, en la época de Odudua, en esa instalación de esas personas vino un progreso más. Es decir, ellos vieron a ese grupo grande que vino a asentarse, ¿me entiendes? Con ciertos jefes, como un grupo de poder, que venían también con sus culturas preislámicas, aunque ya estaba instalado el islamismo en esa época, preislámica, de dioses en la parte del sur de Sudán. Supongamos que emigraron producto de las grandes guerras
y la gran expansión que llevó la parte de los musulmanes, la parte islámica, en esa zona y que los obligó a trasladarse. Pero en los primeros lugares donde se asentaron no fue en Ile-Ife, fue en lo que llamamos Taqwa o la tierra de Nupe. De hecho, los Nupe, ¿entiendes? Y la gente de Taqbalán fueron uno de los primeros que adoptaron lo que es el islamismo de manera prácticamente general porque no pudieron contrarrestarlo. De ahí estamos hablando de una base desde la época pre-Odudúa, donde existía el reino de Obaluayé, de Azombue, en la parte de Nupe, y hay una historia donde se le hace llamar el dueño de la mezquita, porque hicieron una mezquita en esa zona y ellos lograron rescatar la región y se hizo dueño de la mezquita, ¿entiendes? Uno de esos conquistadores. Entonces, pero no vamos a hablar todavía de eso, porque eso sería irnos para la parte norte y irnos para la parte de Oyo. Estamos hablando de la parte de Ife. Okay. Entonces, ya luego de la instalación de El Oni, se dio a la tarea de crear a un personaje, es decir, y a un mercado, que ese mercado se le llamó Oya Ibomoko. El Oya Ibomoko ya fue un mercado instalado en un sitio que tenía vastas tierras alrededor, ¿entiendes? Bastantes tierras alrededor, y como un tipo de mercado centralizado para que los demás mercados de las otras tribus llegaran ahí, ¿entiendes? Con sus productos. Entonces, se creó la imagen o se creó el título de un personaje que es el Oranfe. Ya cuando crean el Oranife, que viene siendo como un sacerdote de todos los sacerdotes, es decir, como pudiéramos llamar para el concepto de nosotros en Ile-Ife, ya instalado, que todavía no se llamaba Ile-Ife, todavía era llamado Elu, el Oranfe viene siendo la figura instalada fundamental a la cual todos los demás regentes y sacerdotes de las demás tribus tenían que rendirle, ¿me entiendes? Que a su vez eran los gobernantes de esa tribu. Ajá. Tendría que rendirle homenaje a Oranfe. Al Oranfe. Entonces, ¿qué sucede? Eso se hizo de una manera como para organizar las grandes diferencias y las grandes discrepancias que existían en esa zona. Y entonces, ese sumo sacerdote de Orá, ¿me entiendes? Se llamaba Oranfe porque era un sacerdote de una zona que le llamaban Orá, y Nife, quiere decir Orá, Nife, el Orá de Ife, fue el primer jefe en sí de la alianza de todos los asentamientos. Pero sí lograron hacer alianza o se impusieron a los. Sí se impuso una alianza, primero por el lado comercial. Y entonces, en esa alianza, ese Oranfe regía los asuntos espirituales y políticos de la alianza. ¿Qué pasa? Que tenemos que ver, las características de África son distintas a las características de otros continentes. En el continente europeo, en el continente asiático, cuando una civilización conquista a otra civilización, casi siempre, si tiene una religión dominante, elimina esa religión por completo. No, estamos bien, sí. E instala la religión dominante. En este caso, las costumbres en África, ellos tienen un sentido de unicidad. Este sentido que yo llamo sentido de unicidad, hazte la idea que yo te conquisto, ¿entiendes? Tú eres una tribu, pero yo soy un pueblo ya que tengo más ejército que tú y te conquisto. Pero yo tengo mis propias deidades o mi propia, ¿cómo se llama? Tradición espiritual. Pero yo al conquistarte a ti no anulo tu tradición espiritual. La absorbo. Ajá. Tú puedes llegar a ser, el sentido de esclavitud en África es distinto al sentido que nosotros tenemos acá en Occidente. Tú puedes hacer un esclavo mío por deudas. Me debes 3 chivas, no me puedes pagar. Bueno, tú por un tiempo vas a ser mi esclavo hasta que no se pague la deuda, vas a compensativo a ese trabajo. O porque mataste a un familiar mío, entonces te conviertes en mi esclavo. Es decir, según esas tradiciones. Entonces, en esa tradición que tiene ese sentido de unicidad, ellos no conquistan a las personas, pero las prácticas espirituales la adoptan, la adaptan y enriquecen más su panteón, pasando a ser deidades secundarias. Inferior. ¿Vale? Entonces, el tratado es que si yo te conquisto a ti, en un momento determinado, a lo mejor tú como tribu tienes guerras con otras tribus, pero yo, al unirte a mí, ya tú no eres una tribu, ya tú formas parte de un reino. Y entonces, ya tú estás más protegido. Lo único que tienes que pagarle un tributo. ¿Entiendes? Y entonces ahí es donde entra ese sentido feudal que viene del Oriente ahora a esos lugares. Ahora una pregunta, profe. O maestro. Oranfe Ajá. es el sumo sacerdote. O sea que Ototúa separó lo político. Primera alianza. O sea que Ototúa separó lo político de lo espiritual. No. El problema es que Ototúa no se quedó ahí. Siguió yendo a otros sitios
en sus conquistas. Es decir, los personajes no se quedan, el personaje principal no se queda. De hecho, vas a asombrarte de la juventud que tenía ese personaje que llamamos Odudua. Entonces, el Orán-Fe era el sumo sacerdote, era el Orá. Es decir, los asuntos espirituales y políticos nunca están separados en la tradición de esos pueblos. Entonces, esa alianza podía convertirse es decir, esa jefatura podía convertirse en una rotación de jefaturas tras la muerte de el Orán-Fe, ¿vale? Que dejó instalado Odudua. Hazte la idea que yo soy el gran conquistador y dejo instalado a alguien ahí y sigo con lo mismo, ¿vale? Ok. Entonces, el surgimiento del Orán-Fe como jefe de la alianza sí estuvo desde el principio plagado de una cantidad de lucha porque los jefes tribales eran jefes también espirituales. Entonces no estaban de acuerdo a ser sumisos y siempre existió agitaciones que llevaron a grandes disturbios, ¿entiendes? Pero siempre fueron capaces de ser en un momento determinado mitigados o suprimidos esos disturbios. Luego de la muerte del Orán-Fe, del descenso del el Orán-Fe, el sumo sacerdote de Ideta, que era un Obatalá, que es un título, es decir, Obatalá, dentro de los pueblos ibos, que vamos a ver quiénes se dominan, los ibos también, porque están los ibos del este, los ibos del centro y los ibos del oeste. En esa parte de los ibos del centro, ¿me entiendes? El Obatalá era un título que se le daba a los regentes de Ideta. Okay. Todos los regentes de Ideta eran los Obatalá. Todos los regentes de esa parte de los ibos eran los Obatalá. Entonces, Obatalá, que era después de la muerte de Orán-Fe, se queda como jefe de la alianza en sí. Pero el reinado de ese Obatala en específico, de ese Obatala, que no es un Obatala místico, era un Obatala físico, estuvo regido por muchas guerras. Hubo expansión porque él era un elitista, era un guerrero, ¿entiendes? Era un gran elitista. Y llevó a esa alianza con un carácter de liderazgo demasiado fuerte. Que de ahí es donde se viene dado en los pataquín en las costumbres afrocaribeñas, de que no, que Obatalá era muy prepotente y entonces gobernó demasiado. ¿Estás entendiendo? Y entonces ese Obatalá sí se sabe y sí está en los registros que tenemos de las historias de esas regiones, de que era un gran elitista, un gran guerrero y tenía, ¿cómo se llama?, a un general que era su mano derecha, que siempre estaba en conjunto con él, que se llamaba el Obameri. Obameri, que lo vemos, que es uno de los jefes dentro de la ¿cómo se llama?, de las otras tribus de la alianza. Ese Obameri era el jefe de Odín, que era la cuarta tribu que mencionamos. Él se alía a Obatalá y entonces lo apoya en su ejército. Pero al ver que había tanta prepotencia, porque de hecho, ese Obatalá era muy adicto al lemú, que es el vino, la bebida, entonces tomaba decisiones bajo eso. Bameri, que era el sacerdote de Odín, que era el general de guerra de él, abandonó la alianza. Se separó. Y se unió a una revolución que ya Odudua a su regreso, ¿entiendes?, trama para derrotar, ¿entiendes?, por así decir, la hegemonía de los Batala. De Ideta. De Ideta, pero que era jefe de la alianza. Porque murió Orán-Fe y él lo toma. Y él suple, porque dentro de la alianza también había su jerarquía y reconocían a Obatalá como alguien grande. Cuando Odudua regresa entonces en su segunda venida, es donde se consigue Obatalá instalado como. Ajá. Y entonces Obameri juega un papel fundamental al aliarse a Odudua y en un ataque muy importante que ocurrió liderado por Odudua y Obameri, obligó a Obatalá y a otro Oba, que era Oba Wisin, de otra tribu, los obligó a abandonar los asentamientos de Ideta y de Iwisi. Entonces, ellos establecieron un campamento en un lugar que le llamaban Idetaoco. Y entonces, en ese lugar, que estaba más allá de las corrientes de un río que se llamaba el Simirin, que todavía existe, y después de un largo periodo, que aproximadamente 8 años, uno de los respetados ancianos, porque Odudua
restaura la alianza. Y restaurando la alianza, hace como un consejo de mayores con los jefes de las demás tribus, y entre esos jefes de los mayores de los ancianos, ese anciano se llamaba Oyomu, que era del asentamiento de Ilorán. Ese anciano del asentamiento negoció un acuerdo de paz entre Obatalá, Obanwinrin, ¿entiendes? Y Odudua. Y al regreso, Obatalá regresa a las ruinas de lo que era Ideta y de lo que era Inwinri, bajo el nuevo liderazgo de Odudua. Pero sí hubo una paz entre ellos entonces. Un tiempo. Eso es una paz de un tiempo. Entonces, vamos a hablar de la paz que existe hasta la actualidad. Entonces, luego de ese regreso, que Obatalá no tuvo más remedio, el Obatalá instalado, no estamos hablando de los Obatalá místicos, caballero, estamos hablando de el Obatalá. Recuérdense que cuando se hablan de las historias y los pataquines, van a entender que un sacerdote representa a la deidad. Es decir, un ser vivo, el Obá representa a la deidad. El Obá, ustedes van a ver muchas historias de Changó. Digo, ¿cuántos Obá tuvo Changó? Hay que ver si la historia era de Telaeco o la historia era de otro Obá, ¿entiendes? Que también era descendiente de Changó. Porque casi siempre el grupo en el trono se daba por el linaje, ¿entiendes? La sucesión del Por trono. descendencia. Ajá. Entonces, Obatalá no tuvo más remedio que volver, después de haber concebido tanto poder como liderazgo a Odudua, y el nuevo supremo sacerdote de Ile-Ife ya se instala. Pero Obanwiri, ahora conocido como Oluibo, más tarde conocido como Olumbo, se negó a volver a la vida de Ile-Ife como Obatalá. Es decir, en el mismo sitio de Obatalá, porque se sentía inseguro y realmente estaba inseguro y estaba amargado. Después de ser un jefe, voy a estar siendo un simple peón. Entonces se adentra en un sitio al cual, en un lugar lejano que le llamaban Ibo Ibo. Entonces de ahí vienen los Ibo Ibo. ¿Entiendes? Que son Ibo Ibo quiere decir bosque adentro, bien adentro. Ok. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ahora en día se llama Okeibo, que lo pueden buscar en los mapas. Ustedes ponen OK Raya Ibo y van a ver el asentamiento donde se encuentra. Entonces, Obanwidin continuó acosando y atacando a las personas de Ile-Ife. ¿Entiendes? Y hacía incursiones, pero lo hacía bajo el disfraz de las mascaradas. Ya estamos hablando de las 13 tribus juntas y toda la gran expansión de Ife. ¿Vale? Y Ok. entonces, en esa zona, época primitiva, él ideó esa mascarada, y los habitantes de esa zona, cada vez que hacían las incursiones, le tenían miedo a los demonios del bosque. Lo veían no como humanos, lo veían como ataques de seres sobrenaturales. Ok. Ya. Entonces ahí vamos a ver la importancia grande de un personaje que era una mujer que se llamaba Moremi. 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 Ajá. Entonces Moremi, que luego vamos a hablar de ella específicamente. ¿Qué pasa? Que dentro de las historias ya que vemos en la actualidad, no sé por qué no se acentúa tanto el papel de la mujer, cuando vamos a ver en los datos de la historia que hubo regentes en Ile-Ife que fueron mujeres, hubo regentes en Oyo que fueron mujeres, y sin embargo como que eso es un tabú. Pero ese tabú comienza luego del colonialismo. Entonces, para hablar de la historia, no hablamos de esos 3 asentamientos solamente. También tenemos que tomar en cuenta 5 asentamientos fundamentales. Estamos hablando de esa zona. 5 asentamientos fundamentales, como lo que es Okeara. Okeara era la colina que se dice que es donde, o el lugar donde los orishas descendieron por primera vez. Estamos hablando de que existió una historia antes de los humanos y otra historia después de los humanos. Existieran varias humanidades. Hay un tipo de humanidad que se cuenta que tenían poderes, podían conversar con los árboles, podían entender a los animales, es decir, existió esa humanidad mística, como así llamar, ese misterio. Entonces está el primer asentamiento, que era Okeara, que era en la colina, que es a donde por primera vez, o el lugar donde descendieron por primera vez los orishas. Está Okei-Geti, que es el lugar donde Orúmila, el señor de los mensajes, profetizó y comenzó a predicar, ¿me entiendes? Todo lo que era su desarrollo dentro de la espiritualidad. Está Oketashi, que es donde se encuentra la casa o donde centró sus enseñanzas, y también llamada la colina o el monte de la resurrección.
donde Orula, ¿me entiendes? Reinició también y hizo sus enseñanzas. También le llaman la colina del Renacimiento. Eso todavía existe, son lugares de visita sagrados. Está Oke y Soko, que es el lugar donde Obatalá comienza su actividad en la tierra. Oke y Soko. Y está Oke Bogun, que es el lugar donde Okun comienza con su trabajo con la humanidad. Esos son lugares sagrados, porque estamos hablando que Ileife siempre fue un lugar sagrado. Entonces, cuando hablamos de Obatalá, estamos hablando de muchos nombres. Luego vamos en otra directa, vamos a ver todos los nombres que tuvo Obatalá. Pero bueno, tú me estabas hablando, antes de llegar a ese paso del templo de Obatalá, que afuera del templo está el altar de Ochosi Sí, y está el palacio de el Oni, el palacio de lo que es el descendiente de Otutua. En Ileife actualmente se hace toda una procesión. Hace poco empezó las ceremonias de los festivales de Oshosi, el día 17 de enero, y la procesión de Obatalá y la procesión del Oni hasta el palacio de Obatalá, que todavía lo hacen y puedes poner video. También las personas pueden buscar Festival de Oquetase y el Festival de Oshosi en Ileife, lo pueden ver en YouTube. Que claro. de hecho ocurrió una cosa desagradable en este festival, que cogieron una anciana de 80 y pico años, unos musulmanes, y le tiraron una piedra y le reventaron toda la cara, ¿entiendes? Mirando toda la situación que está pasando, lo que son las tradiciones allá. Entonces, ahí vemos cómo todavía existe un festival, que es el Festival de Itapa, que se hace celebrando y conmemorando la derrota y el reencuentro de Obatalá y Obagwinji. Es un festival que todavía existe, que se llama el Festival de Itapa. Entonces, Moremi, para allá, descubrió, ¿entiendes? La falsa del ejército de Obangwin, que se disfrazaba con diferentes tipos de trajes y todas esas cuestiones, y quemaron a un grupo de personas, es decir, lo combatió con fuego y se le quemaron los trajes y entonces vieron que eran humanos. Entonces se convierte también en un personaje héroe dentro de toda esta historia de la Ileife Temprana. Luego que ya se instala el Oni, Otua, que reforma el gobierno, él empieza a coronar a sus hijos. Ahí un momentico. Ajá, En ese punto, Yao Tutua, ya, ajá, perdón, Yao Patana, ya él acepta el tratado de paz que ya pasó hace rato. ajá, ya. ¿Él entrega el poder o fue que o sea, fue que perdió ante No, él? en esa alianza se respetó el liderazgo de Batalá siempre. Luego que se instaura, porque no nos podemos adelantar, hubieron sucesos históricos Ah, ok. como la enfermedad de la hija mayor de Ordúa y que casi muere y solamente fueron los sacerdotes de Batalá quienes la pudieron curar y él es iniciado dentro de los cultos de los misterios de Batalá, que no era nada más que Orisha. Batalá, casi todos esos regentes le rendían culto a algo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de diferentes tipos de Batala. El último Batala de los Imbo que tuvo en Ileife se llamó Esechima. Y de eso vamos a hablar después. Y Ok. vamos a ver la importancia de la instalación Yo de Tutua. Onicha y no, Ah, de descendientes de los Batala ya. y que fundan la región Adó y hacen un anioma, ¿entiendes? A la que le llaman hasta la actualidad Adó. Ok. ¿Entiendes? Ok. Pero bueno, no vamos a hablar de eso todavía. Vamos a seguir en la parte de la instalación de Dudúa, donde él empieza a instalar a sus hijos, fundamentalmente, porque tuvo varios hijos, tuvo bastantes hijos. Y él los envió, a casi todos los hijos los envió al extranjero, ¿entiendes? Y entonces dejó instalado a uno de sus hijos y lo coronó como el nuevo Oni de Ileife, a ese hijo principal. Entonces, ese hijo de Odudúa venía siendo como el regente en aquella época y ese hijo se llamaba Olowu, ¿vale? Y también estaba la hija de Odudúa, que era una gran, ¿cómo se llama? Elitista también y una gran política en toda esa historia, donde funda con Asuncumbade el reino de Owu. Hay un reino que se llama Owu. Y entonces, hacia el final del reino de Dudúa, donde Dudúa queda ciego, hay historias que todavía hablan sobre eso, él pierde también a 4 de sus hijos, y eran poderosos ya los hijos, y a la muerte del Onío Dudúa, el hijo mayor de Dudúa, que se llamaba Obalufón, que todavía existe también el culto a Obalufón, y vamos a hablar de ese culto,
lo sucedió, este Obalufón es quien lo sucede como el regente, como el Oni, el gobernante de Ile-Ife. Y ahí es donde comienza la tradición de los Obás Yoruba. ¿Vale? Ahí en sí es como comienza, a partir de Obalufón, es donde se referían los Yoruba a sí mismos como Obás o como hermanos también. Y es cuando empieza a fortalecerse esa unión, esa alianza de los Yoruba como hermanos. ¿Vale? Ya. O sea que ya, Entonces, ya en ese punto hubo la unificación, pero ya el término Yoruba era utilizado. Somos los Yoruba, ¿no? se empieza a utilizar a partir de Obalufón. De Opalufo. Ajá. El primer Oni de Ile-Ife fue Olofin Odudua. ¿Entiendes? Que tenía también un título que le llamaban que Olofin Odete. Ya. Después vamos a hablar de eso. ¿Entiendes? Entonces, que fue el primer Oni. El segundo Oni de Ile-Ife fue Obalufón, que fue el hijo que lo sucedió. ¿Vale? Que se llamaba Obobo Dirin, que era el hijo mayor de Tutua. Y reinó durante un periodo inusualmente largo. Dícense que fue como 60 años, una cantidad de años que reinó Obalufón grandísimo. Y después de la muerte de su padre, él se queda como regente. Y Oramiñán, ¿entiende? Que era hermano de él, estaba en lo que es la estancia que llamamos Oyo actualmente. Después de toda la prolongada aventura de guerra de Oramiñán, que llegó Oramiñán llega a lo que es los reinos Ogiso, lo que es actualmente Beni. Ok. ¿Me entiendes? A Oyo y otras partes en el noreste. Y Oramiñán luego regresa a Ile-Ife. ¿Me entiendes? Y fue recibido en Ife como Akinlogun. Era el título que le Jefe, daban. como un gran guerrero. Akin es el nombre del héroe. Era como un gran héroe de guerra. Akinlogun era héroe de guerra. ¿Entiendes? Esa palabra de Akin lo vamos a ver en muchos títulos también. Entonces, el Onío Balufón, a la More, luego fue exiliado y fue a fundar una ciudad que se llama Efon Alaye. ¿Quién lo exilió? Oramiñán. El Entonces, mismo Ramírez. Oramiñán fue colocado en el trono de su padre Tutúa como el cuarto Oni y señor del Palacio Real de Ile-Ife. Entonces, para no ser tan Ya extensa, había no sé definido, si podemos hablar de otras cosas, pero para calmar aquí, ponerlo para otra parte, si puede, la historia de Oramiñán, que es importante, y para explicar un poco de, darle el ejemplo de por qué realmente en cada una de esas tribus existían tradiciones locales. Siempre, hasta la actualidad, siempre se respeta el sacerdocio local. Es decir, si usted es sacerdote de Obatalá en esa zona, usted no es menor que yo, que soy sacerdote de Orula, ni menor que aquel que es sacerdote de Changú. No existe una jerarquía con respecto al sacerdocio, porque de hecho la jerarquía para ellos viene por la fuente suprema. Llámese para los Yoruba o los Dumares, o para los Epadó o los Esan o Sanukwe, que es donde viene la palabra Osha, para la gente de Cuba, porque vinieron los Ebadó, los Iyesá, pertenecían a esa zona, que también eran Igbo, que luego lo vamos a ver, y su dios principal era llamado Osanuque, y todos los que eran dioses menores eran los Osha. Ya, ya. Y de ahí donde viene, bueno, ya cuando lleguemos a Cuba, todavía no hemos llegado Cuando a Cuba. lleguemos allá. Creo que esa es Porque, parte como del porque, hay, cuarto capítulo de este. porque hay que seguir con Oramiñán y hay que introducirnos entre Oramiñán, que viene ya por la parte de los años 1300 aproximadamente. ¿Vale? Y entonces hay que introducirnos en la parte de Esechimá, que viene por los años 1500. ¿Vale? Ya, ya. Porque vuelve a coger el mando los descendientes de los Batala, siendo Igbo. Siendo hijo. Regresan a Ile-Ife y plantan un gobierno que le llamaban el gobierno de los Batala también. Pero también fue expulsado por los herederos Yoruba de Otutua, y entonces cuando él sale de Ile-Ife, se traslada hacia la zona de Obotu, donde estaban los Olukumi, que eran los personajes que vivían al sur de Kumi, que era como se llamaba en aquella época la cuenca sur del Níger actualmente. Acuérdate que el río Níger, ese nombre del Níger es un nombre puesto por los ingleses. ¿Entiendes? Okay. Realmente se llamaba, la parte sur, la cuenca sur se llamaba Kumi, y era un lugar que pertenece a la actual zona, que invito a todo el mundo a buscar la información de Obotu, donde existen los descendientes Olukumi. Los Olukumi. Los Olukumi. Y con esas personas, y junto con las personas Igbo, Sechimá y otras personas, crea otro Aniomamá
al que se le llama Agdo. Abdo. Y de ahí viene la cultura de los batalá que llegó a Cuba. Porque Porque también, ese es regido por seguidores de Batalá. ajá. Y Sigue siendo entonces, y Batalá bueno, la idea central para los Olucumí no, es que dentro de la cultura oricha tiene que ser o los Eshima. ajá, tiene que ser la figura central. ¿Por qué? Porque el ancestro o batala a quien le rendía culto era a una deidad que era llamada Orisha como deidad. El Irumole. Ajá, era un Orisha, Ya, claro. Y a la por eso es deidad que, Orisha. por eso que en la actualidad se dice que cuando se habla algún verso o alguna historia donde nombre Osha, Orisha, se estaba refiriendo a Obatalá. Siempre se refiere a batala. Ok, perfecto. Y esa, Luego, ajá, luego todas esas tierras que tenían sus cultos particulares, como Oyo, Changó, Oyá, Oshun en Osobó, que tuvo una alianza muy grande. Vamos a ver la historia de Osobó, donde reinaba Oshun, y quién llegó, la importancia de los Batala en Osobó también. ya. Y en Ketu, los adoradores de Yemayá, que se tuvieron que trasladar a Ketu, y antiguamente eran los portadores de las mascaradas que fueron prohibidas después que vinieron los ingleses. ¿Entiendes? Ok. ¿Por qué En la fueron parte sur prohibidas? de Ketu. El problema es que la mascarada Quelete era una mascarada protagonizada por mujeres sacerdotisas. Cuando estamos hablando de sacerdotisas, estamos hablando literalmente que eran sociedades donde desde que eras una niña eras metida en un templo y salías ya cuando eras una mujer. Y ya cuando salías tenías unos dones en todo lo que era, y eran muy respetadas y temidas hasta por los mismos regentes de otras naciones, otros reinos, porque ya estamos hablando de reinos. Y entonces, luego cuando vienen los ingleses, primero los portugueses, y ellas fueron llamadas brujas, es cuando se adopta la palabra bruja, porque no existía esa palabra. Existían las Iyamí, eran todos los cultos de las ancestrales. Hay que La madre diferenciar bien ancestral. Iyamí a las Iyamí o Shoronga. Son dos cosas diferentes. Ya, ya. Ahora, estamos en el punto donde Oramillán toma Ajá. Se Ileife. instala ya en Ileife. El Ahí cuarto nos quedamos. Oni de Ileife ya había hecho su El trabajo cuarto de Oyo. Oni de Ileife. A Ajá. todos mis seguidores, Oyo lo vamos a dejar para un tema, o sea, un programa aparte. Pero Oramillán ya regresa. Es que es demasiado extenso. Parece canción todo esto, pero es que tratar un tema tan profundo y tan extenso como es la liturgia actual que recogemos, y la recogemos como un panteón, como una liturgia, y buscar esas raíces, hay que extenderse a los procesos de historia cronológica, historia arqueológica, historia social, historia real, ¿me entiendes? Que todavía puede ser patentizada con los lugares que todavía existen, y muchas familias que no se convirtieron en cristianos, que no se convirtieron en musulmanes, que no se trasladaron, porque hubo mucho, ¿cómo se llama? Mucha migración. Cuando se instalaron los colonos, hubo una migración total donde casi se anula por completo las tradiciones de muchas regiones. Ya. Una vez que Oramillán se instala como el cuarto Oni, ¿qué pasó con los asentamientos? ¿Cómo? Ya empieza una nueva distribución Sí, geopolítica ya, de ya había Nigeria. ya había una unificación un poco más sólida. Recuerda que luego de Ramiñán instalarse en Ileife, ya queda Oyo por el hijo mayor de Oramiñán, que era, ¿cómo se llama? Ayaca, Allá. Ayaca, que era el hermano mayor de Telaco, que era Changó como lo conocemos, que más bien vivía en la frontera entre los Igbo. Hay una influencia muy grande entre Igbo Tacua no, de entre los Tacua, Nupe y Oyo. Ok. Digo Ibo porque la zona que está en el centro, todo lo que tenga que ver con bosque era Ibo, bosque, Ibo. Tipo. Entonces, Changó tiene una acción muy grande de desarrollo en lo que son los bosques, la gente de los Ibo. Porque ese personaje, que no es el Changó místico, sino el Changó real, El histórico. tenía, el histórico tenía en su juventud, por ejemplo, dificultades para hablar. Y entonces siempre estuvo en el bosque, y por eso tenían, entre tantos nombres, le llamaban a la de Ibo como el loco del bosque. Y su madre, que era Torosi, una princesa de los reinos de los Nupe, casada con De Nupe. Oramiñán, ajá, que eran adoradores de Oyá, de Yansa. Ya, De ya, hecho, la cultura de Achila Bauru, Changó, viene de Nupe y se instala en Oyo. ya, perfecto. Bueno, ¿Por qué? ahora, Porque ahora, ajá, Ayaca, el hermano mayor, no era adorador de Changó, Achila Bauru, era adorador del Orisha, del viento y de la granja. Por eso se llama Ayaca Fefe Oko. ya,
Ya, perfecto. Eso vamos a hablar después. Eso fue un spoiler de lo que va a ser el programa que le vamos a dedicar a Hoyo. Ahora, ¿No? pasa todo este proceso de Abraham Millán cuando regresa como cuarto Oni. Me mantengo ahí. Ajá, Ya tenemos una estructura más fuerte políticamente hablando, ya empiezan los asentamientos con apoyo más grandes, como por ejemplo el de Oyo, como nos lo acaba de explicar. ajá. ¿Qué pasa con Opatala? Bueno, Opatala, ya el anciano, por supuesto, hay un desarrollo, por eso quería dejarlo para otra clase, porque él tenía un título, ese Opatala, en la época de Oramiñán. Recuérdate que Oramiñán era un gran elitista, y Opatala queda en una región donde él, cuando se fue, acuérdate que él tenía una región que había creado, que era Okeide, ¿entiendes? Okay. Y entonces todavía tenía influencia en esas regiones que eran de él. Pero hay un proceso grande en la historia que se adentra con la mitología y a la vez se adentra con la historia cronológica, que es lo que quería plantearle, quería hablarle, que es de un personaje que es el Osobusi, que nosotros lo conocemos como el Ososi. Claro, Osobusi. Entonces, eso está recogido en un orden que es Oyekundi, ¿entiendes? Que es la historia del hijo de Olofín Adimolá. Sí, sí, Entonces, perfecto. No, de hecho, creo que esa no es la historia donde iban a ser un niño que iba a traerle estabilidad a ese Olofin Adímola, pero que iban a ser en otras tierras. O sea, en ajá, otras así. casas, con otro viento. Ajá. Guau. No, el problema es que, ajá, sí, que lo que sucede es que, bueno, la historia mitológica era que en ese lugar era azotado por un mono de 16 colas. H, Ajá. H. Entonces, Y él fue el que lo logró y, cazar siendo niño, ¿no? y él fue el que lo logra cazar. Ahí vamos a dar los rezos, porque todavía, bueno, pudo ser rescatado por sacerdotes de Odeo y los Shosi del templo de Ileife, que pudimos llegar a ellos y nos dieron, nos compartieron, ¿entiendes? Esos pasajes. De hecho, existen muchos sacerdotes de esa época que todavía son himnos. Actualmente hay sacerdotes que son, están los Onisegún, están los Onibosan, pero están los Osoibilé y están los Oloseto, que vienen siendo los magos del bosque. Ujú. Ok, Entonces, de esa parte vamos a hablar después porque es una parte más profunda y tiene que ver mucho con la cultura del bosque. ok, ¿Vale? ok. Sí me gustaría bastante. Una cosa, ya llegamos, lo dejamos entonces, vamos a dejarlo hasta Orán Millán, ¿verdad? Para luego entrar en el desarrollo de Oyo, Ajá. después de entrar en el desarrollo La de gran expansión, porque Oyo e Ife estaba íntimamente relacionada a través de la instalación de Oramiña. Por eso vemos Exacto. esa conexión Oramiña como Oni de Ile Ife, pero cuando veas la historia de Oramiña vas a darte cuenta que fue corto el tiempo que estuvo instalado como Oni de Ile Ife, qué sucedió y cómo se reinstaura de nuevo Obatalá. Ahora, maestro, una pregunta, porque es que yo te dirá, tú sigues claustrado en el tema de Orán Millán, pero es que Orán Millán es el que más se ha nombrado cuando hablamos de esta historia. Me imagino que por su gran trabajo. Él duró mucho tiempo en su gobierno. ¿Qué características tenía él? Realmente Orán Millán, eh, eh, ¿qué me puede decir de él? O sea, Bueno, ¿qué nos puede decir a todos de él? Oramiña siendo el hijo más joven de Odutúa, era extremadamente misterioso. Su personaje era extremadamente, de hecho, tan misterioso como el mismo Odutúa. Oramiña se le decía el de los dos cutis, el de los dos rostros. Decían que un rostro era claro y otro rostro era más oscuro. De hecho, hay una historia Tío Q. sobre Ogún y Odutúa que se la pone como Batalá, que conquista una tierra y conquistando esa tierra, bueno, tiene una princesa y luego la princesa Odudúa se enamora de la princesa y la coge como de ella y nace Oramiñan con dos rostros. Pero realmente, recuérdase que en aquella época, en esa época no se conocían ciertas enfermedades y se dice que verdaderamente lo que tenía era vitiligo. Claro, claro, suena lógico. Suena lógico que Lo que tenía era vitiligo y por eso le decía que de una los dos parte. cutis. Ya, ¿Entiendes? ya, ya. Entonces, Entonces podemos decir que si nos vamos a la realidad, Orán Millán sufría de vitiligo, porque es la única sufría manera de de vitiligo. explicar eso. Ajá. Ok. Entonces, en esa región, las personas que eran, como nosotros llamamos, albinos, Afín. ajá, los albinos eran personas muy temidas, por eso eran protegidos por Batala. Los únicos que aceptaban a ese tipo de personas
como que no eran negativos. Dentro de la cultura yoruba hay algunas cosas primitivas, ¿no? Ahora no tanto, que eran vistas como algo que no era aceptado. Por ejemplo, no es aceptado la utilización de la mano izquierda aunque tú seas zurdo. De hecho, te amarran la mano para que tú utilices la derecha hasta que te vuelvas derecho de mano. Es un tabú entregar algo con la mano izquierda, comer con la mano izquierda, estrechar la mano izquierda, tocar atributos sagrados para manipular el destino con la mano izquierda, porque representa o sí, representa la energía que atrae, lo magnético. Si yo te doy la mano izquierda es porque yo te quiero atraer, conquistar o dominar. ¿Me entiendes? De hecho, entonces, Oramiña tenía en su rostro, en el lado izquierdo, decíanse que era donde estaba la mancha más grande de su enfermedad, y Ok. entonces se le decía que por un lado era justo, pero que por el otro lado era muy oscuro. Es decir, que practicaba las artes oscuras. Es decir, Y y el por lado eso era oscuro temido. para las personas era el lado donde tenía, o sea, que era prácticamente como albino, que es la enfermedad. Ajá, Entonces, por eso es así que es, los albinos eran vistos como negativos. como negativo, sí. Como seres que no eran, que eran del otro mundo. De hecho, en la cultura yoruba, pintarse de blanco con efun es una característica de protección para poder mirar más allá al mundo, a lo que pudiéramos llamar el inframundo, ¿entiendes? El mundo del bosque del misterio. De hecho, en la cultura, nosotros hablamos de Horus, ¿no? Del cielo, pero ellos tenían muchas más concepciones de eso. Para ellos, el primer mundo al que tú vas es al mundo de los eleyes, de los osos, de los hechiceros, de las brujas, ¿me entiendes? De las hieles. Y a ese mundo no puedes ir si estás vivo con tus características de hombre. Es decir, por eso es que se disfraza con el maribó y con sayas y con todos en los bailes para estar disfrazado de mujer, ¿me entiendes? Dentro de ese mundo, porque solamente las mujeres acceden a ese mundo, Dato ¿vale? O son importantísimo. aceptadas a acceder a ese mundo. Por eso era tan peligroso y tan rechazado el dominio de las mujeres con respecto a los misterios que tenían que ver con la vida después de la muerte. Ya. Era tan importante. Entonces, eh, otra característica que tenía Uramiña era que era gigante, era un gigante, era 2 metros y tantos medía Uramiña. Era Era gigante, altísimo. era altísimo, era una persona altísima y estamos hablando de, con relación a otras personas o a los seres del bosque, casi siempre los habitantes del bosque en África son personas pequeñas, no son tan altos. De hecho, ser alto en el bosque es un impedimento. En la selva Claro, ser alto es un impedimento. claro. El ser humano se desarrolla a su altura cuando empieza a vivir en las planicies para poder divisar por encima de los pastos los animalitos se hiergue y crece. Por eso tú ves que los zulus son tan altos. Las personas que viven en los valles son más altos. Entonces, eh, Oramiñán realmente, cuando estaba vivo, cuando los blancos vinieron, eh, buscaron raspar el poste que lo representa, porque cuando él muere, se queda, dice que en el lugar donde él hace el descenso, se queda un monolito, ¿entiendes? Que lo representa ahí, pero vamos a hablar de la situación y lo examinaron científicamente y reconocieron que debía haber existido desde al menos 1300 años ese monolito. Es decir, que concuerda más o menos con el tiempo en que estamos hablando de Ya. esto. Es decir, que eh, hay muchas hipótesis sobre lo que es la historia, porque hay lugares a donde Oramiñán llegó que en su expansión, donde es reconocido hasta el Dahomey, llegó hasta Togo, llegó a Ghana, llegó a lo que era el país de Benin, que hay muchas diferencias entre lo que es el país de Benin y el imperio de Benin. Ok. Ya. ¿Vale? El, Entonces, el país de Benin, que se lee actualmente, eso era lo que es antiguo Dahomey. ajá, ¿Y el imperio de Benin está ubicado? en todo lo que es el territorio Edo y Ok. todo lo que es la parte. Entonces, Oramiñán también fundó Benin City, la ciudad de Benin. Lo que es Benin City, la ciudad de Benin, también la fundó. Es decir, que sí se metió para allá, para Dahomey. Ok. Entonces, cuando llegó allí como príncipe, se casó con una princesa que se llamaba Erin Winde. Y a Erin Winde le dio a luz a un hijo que se llamó Ehueca. Entonces, Ehueca, después de un tiempo, a Oramiñán se le ocurrió algunas políticas extrañas, pues, como todo, que a los jefes de Benin no le convino. Las políticas de Oramiñán. Y entonces, al estar enojado, ¿entiendes? Con él dejó Benin y bautizó a Benin como Ilei Binu.
Ilei Binu. Es decir, que él bautizó lo que hoy llamamos Beni como Ile y Binu. ¿Entiendes? Que quiere decir, Ile y Binu en Yoruba significa la tierra de la ira o la tierra de la vejación, donde me ofendieron. ¿Me entiendes? Entonces, el Hueca luego cambió el nombre de Ile y Binu por Ubinu, que todavía la palabra Ubinu significa enojo, donde se enojó mi papá. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vinieron los portugueses, que fueron los primeros que pisaron esa tierra, los primeros colonos que pisaron, cuando escucharon Ubinu, 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 ellos dijeron Beni. Ya, Beni, y se quedó como Beni. Ya entendí. Ese es el origen del nombre de esa. Ajá. Igual que, por ejemplo, la región de Ecó, que era un lugar donde se comerciaba mucho con los tamales, con los Ecó de ñame, ¿entiendes? Y ellos lo bautizaron como Lagos, Ecó Lagos. Ya, ya. Entonces, Oramiñán fue también marido de otra descendiente de Moremí Ayachoró. Y Moremí Ayachoró, ¿entiendes? De vuelta a la casa de Ileife, ¿entiendes? Que le llamaban el señor feroz, le decían la fiera de la guerra o el agresor de la guerra, porque ninguna batalla lo pudo superar realmente. Entonces, fíjate si llegó a luchar que Oramiñán logró luchar hasta contra los fulaní. Los Eran las fulaní. personas, los fulaní era una parte de los hausas, de los antiguos hausas. Los hausas no siempre fueron musulmanes, los hausas tienen su cultura tradicional también y una religión tradicional que le llaman Bori. Ya. Bori, y tiene también sus características muy particulares, muy buenos en la medicina, muy buenos en su cultura. Y hay un personaje parecido a Dudúa en la cultura hausa que vamos a hablar de la semejanza entre este Dudúa y el que fundó el Imperio Cano, que vino del este, ¿entiendes? Y logró matar a una serpiente que no permitía que los habitantes tomaran agua del pozo. Y entonces el símbolo de ellos es el puñal, la arena y el agua. Está bueno, y empezaron a usar turbantes. De hecho, las personas de Oyo también usaron turbantes, como los arábicos también. Entonces, toda esta, ¿cómo se llama? Trayectoria, la lucha de Oramiñán con los fulaní, que fue bastante fuerte, no fue una guerra pequeña. Hay una historia que es un poco oscura de Oramiñán, que después de un año que desapareció, que no lo vieron, a él se le empezaron a preocupar y él le deja encargado a Moremí un encantamiento con el que si sucedía algo, ella hacía el encantamiento y él iba a aparecer, donde quiera que estuviera. Y entonces después de un año ella preocupada hace el encantamiento y él aparece, ¿me entiendes? Y comenzó a matar. Él llegó a la ciudad y comenzó a matar a todo el mundo. ¿Me entiendes? A todo el mundo que tenía adentro, que tenía afuera, que se le parara adentro. ¿Me entiendes? Y cuando llegó a su casa lo calmaron diciendo que estaba matando a su propia gente. Y entonces él se amargó. Es la historia que se hace en la liturgia, donde él se amarga, se enojó y con el corazón roto, ¿me entiendes? Le dijo que solo lo llamaban si tenían una emergencia real. Y ellos le dijeron, no, es que nos preocupamos, como hace un año que no sabíamos de ti, usamos el encantamiento para llamarte, ¿me entiendes? Y porque él dijo que solo se iba por 4 días. Pero los días de él era un año. ¿Me entiendes? Entonces, él hizo unos encantamientos, se montó en un bastón que le llamaban el bastón de la plenitud, o Pasegbe, ¿entiendes? Y se convirtió mitológicamente en una escultura de piedra, ¿me entiendes? Ese gran bastón que en la actualidad representa el monolito, ese que hasta los días de hoy se venera como el bastón de Oramiñán. En algunas historias dice que, bueno, las personas lo ofendieron, pero era fácil de ofender. Simplemente era de carácter fuerte. Iracundo, ¿me entiendes? Y entonces se dice que entró en su casa y se convirtió en una estatua de piedra. ¿Vale? Ya, esa es la historia, ¿me entiendes? Entonces, cada año en el Festival de Ileife, el sacerdote principal entra a ver a Oramiñán y hace libación. Esa estatua nadie la ha visto. Nadie, ningún extranjero puede ver esa estatua. Ninguna persona que no sea sacerdote puede ver esa estatua petrificada. Ese es el templo de Totúa. Él está en el templo que llaman el templo de Totúa. De Totúa, ahí, en el templo, ahí, en la casa de los Oní.
Hay un templo donde está la estatua Sí, petrificada. que nadie la puede ver. Sí, yo tuve ese. Nadie puede ver, igual que nadie puede ver. Mira, te voy a hablar claro. Una característica que tenía tanto los habitantes de Oyo en el templo de Changó, en Oyo, en el donde nadie puede entrar, ni siquiera un sacerdote menor de Changó, tiene que ser sacerdotes mayores, o los integrantes de Oyo Messi, que es una sociedad sagrada dentro de los Oyo Messi, que cada uno de los integrantes de los Oyo Messi es un descendiente de un orisha de los misterios antiguos, y el jefe de los Oyo Messi es el Bachorún. Y el Bachorún tiene que ser un descendiente del culto de Orun, que fue lo que llegó a Cuba. Porque ese Orun que llegó a Cuba, en Oyo, tiene las mismas características con un muñeco, con el pescado de madera, con las herramientas de madera, igualito a ese Orun que se cultúa en Imagínate Cuba, que tú. eso lo vamos a hablar después. Después lo ¿Entiendes? conversamos. Entonces ahí el rey, ¿me entiendes? Que quiere ir a ver a Oramiñan, tiene que hacer, que sea descendiente de él, tiene que caminar desde donde está el Opá Oramiñan, que después lo podemos poner en una foto, el Opá Oramiñan, ¿me entiendes? A la casa donde el mismo Oramiñan está eh, petrificado. Y se le hacen los sacrificios de sangre animal y toda Ya esa eso es cuestión. actualmente. Ya Eso es eso es actual. actualmente. Ya No, eso es perfecto. actualmente. Yo creo, maestro, que hasta aquí estamos excelentemente bien como un punto del primer volumen Ajá. de este capítulo, de estas transmisiones que vamos a hacer sobre los origen, se va a llamar. El primer Ajá. volumen donde creo que cubrió bastante porque comenzó desde lo más antiguo de las tribus, de esa alianza que hubo entre Adiotutu, Hay Asa. una historia mucho más antigua, pero es una historia no recogida. Es una historia Claro, que hace su posición y hasta la actualidad solamente se tienen vestigios de lo que queda arqueológicamente, como lo que te hablé de la cultura NOC, ok. Sí, y claro. y de yacimientos mucho más antiguos que existen en esa zona. Es decir, en esa zona era lugar sagrado de épocas mucho más antiguas. Es decir, que pudo haber migraciones sudánicas o migraciones de otros lugares donde en ese asentamiento hicieron un lugar sagrado. ¿Entiendes? Ya, pero entonces, yo digo que el próximo capítulo, o bueno, vamos a dejarlo para que de sorpresa cuál va a ser el próximo volumen o el próximo Claro, capítulo de esta serie que se va a llamar Origen. Pero creo que acuérdense que lo que estamos buscando es acercarnos a un punto donde ya empieza el proceso de esclavitud, o sea, hablando del imperio, empiezan al tráfico de esclavos y cómo llega a esta parte del mundo, al occidente, que es lo que buscamos nosotros, recapitular para entender lo que llegó. mira, ¿qué sucede? Con respecto a eso mismo que estás hablando. Eh, el Oni de Ileife es un personaje central para la manutención de lo que llaman la cultura yoruba. No se puede negar que luego de esa alianza, la cultura yoruba, esas nuevas alianzas, crearon una cultura mucho más rica y más extensa que se extendió en el mundo entero. Y luego de la esclavitud se extendió más. De hecho, eh, en, en el antiguo Oni de Ile-Ife se dio a la tarea de instaurar todas lo que él llama Abuyo Yoruba ni Abaye. El Abuyo Yoruba ni Abaye es un título que se le da a todas las naciones yoruba, como tierra yoruba. Y en eso están constituidas 50 naciones. Luego, este nuevo ONI de Ileife en el 2023 instauró una más en Brasil. Que eso, si tuviéramos tiempo, yo te pudiera describir cada una de esas naciones cuáles son hasta la Bueno, no, actualidad. si la quiere describir, dele Ah, adelante. mira, la primera, por supuesto, es Yoruba Ife. La segunda es Yoruba Oyo. Después están los Oyuba Ojori, que es en República de Benín. Después están los Yoruba Ketu, que también pertenecen a la República de Benín, por supuesto. Están los Yoruba Idacha, que también pertenecen a la República de Benín. Fíjate que muchos son de Benín. Están los Yoruba Ekiti, están los Yoruba Okun, están los Yoruba Ife Atakpa, que queda en la parte central de Togo. Están los Yoruba Aná, de Togo también. Estamos hablando del país de Togo. Están los Yoruba Oboró, están los Yoruba Akoko. Akoko quiere decir primitivos. Ok. Están, están los Yoruba Iyesá, los Yoruba Owo, que fue la instalación de la hija de Odudua. Están los Yoruba Akure, están los Yoruba Ondo, están los Yoruba Ikale, están los Yoruba Iyale, están los Yoruba Eba, están los Iyebu,
Están los Yoruba Awori, de la zona de los Awori, que todos tienen su historia. Cada una de esas naciones tiene su propia historia, tiene sus propias reglas, tiene sus propias maneras de hacer las cosas, tiene Incluso sus su propios propia criterios. mitología y su propia creación del Ajá. mundo, ¿cierto? No, casi siempre, aparte de eso, aparte de tener las cuestiones locales, vamos a hablar de lo que es el origen del mundo, lo vamos a tocar en otro tema, porque eso vino luego de la reforma anglicana en Lagos, ¿me entiendes? Y fue promovido por personas que regresaron de América, que le llamamos los Amaro y los Saro, y se instauraron en Sierra Leona y ayudaron a crear un sistema mitológico y teológico de lo que eran los Yoruba. Ok. Pero antiguamente simplemente ellos tenían sus festivales, Y sus ya. regiones, tú eres Yoruba, eres reconocido. Para tú instaurarte, todos estos reyes, para instaurarse, tenían que mandar una espada a Ileife y esa espada ser bendecida para que ese Oba se pudiera instalar en cualquiera de estas tierras que tú llamaste. Aunque tengan culturas distintas para llamarse Yoruba, tenían que mandar a Ileife y ser reconocido por el Oni de Ileife. Ya. Es por eso que se pasa un proceso de que cuando se hacen los Ocha y los Oricha en Cuba, ¿me entiendes? Y se le llaman rey, instalación de, de un nuevo rey o de una persona que se está transmitiendo, una transmisión, y al no haber un palacio o un templo fundamental grande de Odudúa, lo llevaban a la iglesia, pero como templo sagrado, como lugar más cercano a Olor. Como las iglesias en Cuba tenían la característica de que todos sus altares daban al este. Y entonces, el símbolo del sol, bueno, tiene que ver con muchas cosas que se convirtieron en sincretismo, pero necesarios para hacer una adaptación que la gente no inventó, no es que lo que siguieron sobreviviendo, adoptando y adaptando. Entonces, estaban los Yoruba Wori, estaban los Yoruba Yetwa, que después vamos a hablar sobre la instalación de Yetwa, muy fundamental. Están los Yoruba Ibomina, están los Yoruba Ibolo, están los Yoruba Onko, los Yoruba Obwe, están los Iseki, están los Ibini, están los Lukumi del delta del estado de Obodu, están los Yoruba Yori, están los Yoruba Akus en Gambia, están los Yoruba Oku en Sierra Leona, están un anioma de los Nagó en Brasil, están los Yoruba Anagó Obodu y los Olukumi en Cuba, están los Nagó de Haití, están los Yoruba que le llamaban los Oyosango de Trinidad, están los Yoruba de Guyana, están los Yoruba de Jamaica, reconocidos, están los Yoruba de Santa Lucía, están los Yoruba que le llaman Isabel de Benin República, están los Yoruba Popo, están los Yoruba Ifón, no Fon, Ifón, están los Ayacé en Cotonú, están los Yoruba Ogori en el estado de Kogi, están los Yoruba Egun, hay un estado, hay una región que se llama Egun, que queda en Badagry, en Lagos, están los Cocorí, que es en el estado Delta del Níger, están los Anagó en República de Benín, están los Ayará, ¿me entiendes? Están los Okeyé, están los Apoí de Ondó y están los Acocoedo, no Acocó solamente, los Acocoedo, que es el del estado de Do. Esos son los 50 naciones que están recogidos en Ileife como tierra extendida Yoruba. Entonces, reconocido. Reconocido. Hay otras 51 que hace poco, yo le voy a poner el video, en el 2023, el ONI de Ileife visita Brasil y hay una región donde se le rinde culto a una deidad en específico, con un festival y con una mascarada en específico, con toda su cultura sincrética, y el ONI de Ileife lo reconoció como tierra Yoruba extendida. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese sentido de unicidad. Ellos no creen en algo rígido, ellos no creen en dogma ni en doctrina, no es religión, es misterios y costumbres ancestrales extendidas. Ya. ¿Vale? Ya. No, está muy bueno saber eso. Cuando me nombró los Yorubas Ekun. Ajá. En el estado del Lago existe una región que tiene ese que se nombre. llama Egun. Egun. ¿Eh? Egun. Ajá, lo puedes buscar. Es que la palabra Egun, a ver, ahora de momento porque unos practicantes de ciertas regiones no mencionen la cultura Egun, porque no la practiquen, no quiere decir que no exista. De hecho, el Orisha Ogun, ¿entiendes? En la cultura Ayala Fon, que son yorubas también, ¿por qué? Porque la fundación de lo que son los Fon fue dado por una unión entre una tribu que es de Yoruba, de descendencia de Ife,
con un grupo de príncipes de Ghana y fundaron, entre esos hermanos, uno la tierra Ayala, que es lo que llamamos Arará en Cuba, y otro la tierra Fon. ¿Me entiendes? Entonces, en la tierra Fon están los practicantes Ekwe y Anagó. Ok. Y están los Ekwe Anagó, que practican las dos cosas juntas, es decir, Vodun Orisha. Entonces, de ahí vienen muchas de las culturas que llegaron a Cuba. Entonces, en esa tierra, por ejemplo, Ogún es el ancestro que le enseñó a los humanos a tener las herramientas que los civilizó después. ¿Qué quiere decir esto? Que, de hecho, hay un rezo dentro de Isese y Bilé, que es la tradición Isese y Bilé, donde Ogún es dueño de 9 de las 16 casas en oro. Es decir, es dueño de 9 casas ancestrales. Es por eso quizás que en Cuba se adoptó la costumbre de poner 9 pimientas en el coco que se le pone a Ogún, porque en esas regiones de los Fon, para hacer el altar de Ogún se hace con las herramientas que usaron los ancestros para ganarse la vida. Es decir, que si tu papá era carpintero y tu mamá era planchadora de ropa, en tu Ogún tiene que haber una plancha de La hierro y plancha de una fila. tiene que haber objetos de carpintería, aparte de tu abuelo, que bueno, el machete que es original y el asadón, que todo el mundo tiene descendencia de campesinos. Entonces, Ogún se le rinde culto al hierro en sí, como la herramienta o el vínculo fundamental, y a eso le llamamos Ere. Ere es cuando se convierte en sagrado algún objeto o alguna imagen física. Esos son los Ere, ¿me entiendes? Y entonces, esas herramientas y ese altar que se le hace a Ogún es un altar a los ancestros y al ancestro de todos los ancestros, a quien cuida la conexión nuestra con los ancestros, que es a través de sus herramientas. Porque se supone que las herramientas sean nobles, ¿me entiendes? O sean defensa. Pueden tener dos características. O Claro. representan nobleza o representan defensa. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde se le rinde culto a los ancestros y de ahí viene la palabra gun y el gun. Acuérdate que la adicción de O es un apelativo a algo grande y la adicción de E es aquello que no conocemos. Ok, ok. ¿Me entiendes? Sí, De ya. hecho, las vocales tienen un simbolismo muy grande dentro de las culturas primitivas. La A representa apertura. La E representa una apertura, pero con cierta duda. Cuando tú me dices algo, yo te digo, es que no entendí bien. Algo. I es una puntualización. O es protección y U es profundidad. Y una vez dándote estos datos, mira a ver, todos los orishas que empiezan con O son protectores. Y todos los orishas que tienen que ver con U son profundos. Es cierto. Es cierto. De verdad que es muy bueno ese punto de vista y ese análisis. Muy acertado. Bueno, maestro, estamos en este punto. De verdad, gracias por este plus de los pueblos reconocidos de Yoruba. Gracias por este plus, que es importantísimo tenerlo. Y nos quedamos con el próximo programa. Entonces dijimos que no íbamos a decir, no vamos a revelar sobre qué va a ser, pero va en el mismo sentido. Hasta que lleguemos al punto que muchos también quieren escuchar. Me parece maravilloso todo lo que usted ha expuesto el día de hoy, material de sus investigaciones, de su trabajo de campo. De verdad estoy agradecido y me imagino que todos los seguidores están agradecidos por este esfuerzo que hace en el sentido de su tiempo, porque sé que usted tiene un tiempo muy medido y dedicar un tiempo, aparte de su dedicación en la enseñanza, poder coordinar con usted, o sea, que usted nos regalara este espacio tiene un valor incalculable. Incalculable. ¿Qué sentido tiene el buscar, entender y comprender en el campo? Y no solamente con personas de un solo bando, no solamente con sacerdotes, sino con sacerdotes de otros etnias, con investigadores, porque cuando las personas hablamos de Nigeria, todo el mundo piensa en un lugar primitivo. Nigeria es el país más desarrollado de África, con una cantidad, yo pudiera aquí esbozar científicos nigerianos, descubridores nigerianos, muchas cosas que no se hablan en Occidente, porque siempre Occidente trata de ver a los países que anexiona como primitivos, como salvajes, y es todo lo contrario. Entonces, esto que estamos hablando, luego yo les voy a compartir escritos de profesores de la Universidad de Lagos, de la Universidad de Ibadan, de la Universidad de Benin, que no son cristianos, que son practicantes, que son antropólogos, que son científicos, que están dentro de un grupo de sociedad que ahora es la sociedad Kemita, que está por el rescate de la historia africana con la visión negra, no con la visión occidental. Sí. Entonces, todo esto es importante transmitirlo para que se deje de existir esa centralización en la que se está convirtiendo nuestras tradiciones, que son tradiciones y costumbres ancestrales, que no son, podemos poner para que lo entienda el apelativo de religión, pero es que el apelativo de religión es mutilar
verdaderamente su esencia espiritual tan grande y tan profunda en Claro, la evolución del propio ser humano. ¿Por qué? claro. Porque cuando hablamos de religión estamos hablando de doctrinas y de dogmas. Es Entonces correcto. ahí caemos en un monopolio de lo que es, en vez de ser con el corazón, es con el temor, con el miedo, con la No, mente. definitivamente cuando ya entramos en doctrina pasamos a la dominación y a pasar Ajá. al ámbito del dominio ya no tenemos pensamientos propios, sino que nos adaptamos a una forma de como lo quieran plantear, perdón, un solo eje. Pero lo que estamos haciendo, créame que a mi parecer, lo que está usted transmitiendo o sea, tiene un valor grandísimo porque muchas personas no sabían esto. Mire, yo lo voy a hacer más claro, yo no sabía que había sido reconocida. Por ejemplo, Guyana, la sociedad Yoruba, o sea, los Sí, Yoruba de sí, sí, Guyana, sí, yo no sabía que había sido reconocida. sí, La sí. misma Cuba ha sido reconocida, eso sí lo sabíamos, pero por ejemplo en Brasil no sabía que había sido reconocida por el NEIF o ONI de IFE. Sí. Entonces, son La cosas que, actual ONI de IFE en el 2023. bueno, Búsquenlo en los datos. entonces son Visita cosas de que, ONI de IFE a Brasil en el 2023 y van a ver todos los datos que yo les estoy dando. ahora, todo esto quiere decir que son cosas que nosotros estamos pasando Que por no ahora. le llaman diáspora, le llaman tierra yoruba. Tierra Yoruba. Ajá. Y le quitan el nombrete de diáspora. No, eso de diáspora para ellos no existe. Para los verdaderos fundadores es un honor, porque de hecho, dentro de su... Cuando tú visitas Nigeria, yo viví un tiempo en Lagos, yo viví y un tiempo en Ben, viviendo, no visitando. Entonces, tú te das cuenta de que los mismos nativos de ahí se están alejando de su cultura y ellos ven tan asombroso que vengan extranjeros y vengan blancos a vestirse como, con su tradición y que ellos no la están adoptando y la están abandonando, que le da hasta vergüenza, le da orgullo y vuelven a rescatar sus raíces. Entonces, esto que estamos haciendo, ¿me entiendes? No solamente tiene una significancia para nosotros, tiene una, ¿cómo se llama? Realmente una connotación muy impactante para ellos mismos. Claro, Allá, claro. ¿vale? No, me parece buenísimo. Entonces quedamos así, maestro. Bueno, unos minutos para que, para que se despida de los seguidores. Gracias de mi parte, gracias siempre por el apoyo. Escriban en los comentarios, es importante, cualquier tópico que quieren que toquemos con respecto a este trabajo que se va a hacer. Maestro, las cámaras para despedirnos. Son suyas. Muchas bendiciones para todos y que bueno, que este pequeño espacio les sirva para entender, para comprender, para despertar esa chispita de investigación que pueda enriquecer lo que es la extensión de su naturaleza espiritual a través de las culturas ancestrales, no solamente Yoruba, cualquier cultura, aquí podemos hablar de cultura en general, de raíces culturales que vinieron no solamente de Nigeria, de otros lugares, de pueblos bantú, y cómo entendernos con esa naturaleza que hemos heredado y que ya está dentro de nuestra propia sangre, dentro de nuestra propia vida y de nuestra propia percepción de lo que es la realidad. ¿Verdad? H. 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 Bueno, maestro, un abrazo, un placer. Lo Estamos en propio. comunicación, nos mantenemos en contacto. Si quieren contactarlo, los medios se van a dar su número de teléfono, cualquier cosa si quieren contactar. Sí, se puede contactar, pero bueno, una manera de buscar, si quieren, pueden buscar Universidad CEDUC, CEDUC de México. ¿Entiendes? Ok. Teología Yoruba y Ciencias Ocultas. Ahí pueden buscarlo en cualquier sitio y van a ver que ahí está el teléfono, ahí pueden contactar con cualquiera de los profesores, no solamente conmigo, tenemos muy buenos profesores de universidad, profesores de Yoruba, profesores de pensamiento Yoruba, de tradiciones afroamericanas, de filosofía, de psicología. Es decir, hay un conglomerado bastante extenso y ahora nos estamos vinculando con la Universidad de Lago y de Ibadan también, H. directamente. H. Bueno, ya saben, lo buscan por Seduc. De todas formas, en la descripción van a estar todos los datos. Fue un placer estar con ustedes. Feliz domingo. Bendiciones a todos. H.